pues bueno, tenemos las procariotas, que son como los más básicos, y tenemos la eucariota, que la diferencia principal entre eucariota y procariota es que en la eucariota tenemos un núcleo definido. Eu quiere decir verdadero. Entonces es como un núcleo verdadero, y en este núcleo se va a centrar todo el ADN. El ADN pues es como la identidad, ¿no? Como la cédula de la célula. Entonces pues acá toda la información genética va a estar encapsulada en un núcleo, mientras que en la procariota va a estar disuelta en todo el citoplasma, que es pues lo que conforma la célula. No es que no tenga ADN, solo que no está encapsulado en algún sitio. Estos organismos, los eucariotas, tienen mayor capacidad de especializarse. Es decir, no es igual un glóbulo rojo a una neurona, y ambas son células eucariotas, solo que ya han llegado a una función tan específica que han cambiado morfológicamente muchísimo, y digamos que se han especificado, como que ya cumplen una función bastante particular dentro de un organismo. Entonces, pues esto lo puede hacer una célula eucariota. Obviamente por un proceso genético muy complejo, pero pues en términos generales eso es lo que nos define la diferencia entre ambas. Bueno, entrando en célula procariota, ¿hasta ahí todo bien? ¿Cómo vamos de temas? ¿Tienen alguna duda o cómo vamos? ¿Bien? Hagan deditos arriba. Listo, re bien, listo, gracias. Bueno, entremos entonces en células procariotas, que son todo lo que son los microorganismos. Entre estos pues tenemos las bacterias, que bueno, las bacterias se dividen en estas distintas formas, dependiendo de cómo se ven en el microscopio, ¿no? Entonces tenemos los bacilos, que no es el grupo de música, sino que son todas las células procariotas que tienen forma de bastón o de vara. Estos bacilos, pues bueno, cuando uno piensa en bacteria, ¿ustedes qué se les viene a la cabeza? Si les dicen como, uy, eso tiene bacterias, ¿ustedes qué piensan? Como que está sucio. Sucio, claro. Algo más lo que produce enfermedades. Enfermedades, claro. Y bueno, algo como pues, sí, así podría. Enfermedades, algo sucio, algo que mejor no comérselo porque tiene bacterias, ¿cierto? Pues déjenme decirles que las bacterias son tan importantes Bacteria, virus. No, virus. Ajá, pero bueno, solo por el lado de las bacterias, en su cuerpo, por cada 10 bacterias, ustedes tienen una célula. O sea, sin las bacterias no podríamos vivir. Las bacterias cumplen un papel bastante importante en todo lo que es el sistema inmune, en todo lo que es la digestión. Es muy importante en las bacterias porque estas bacterias nos van a ayudar a degradar los alimentos, a aportar ciertos elementos que el cuerpo por sí solo no puede producir. Entonces, como que esa es la microbiota o los probióticos. Ustedes han escuchado de los probióticos, de esos que vienen en el yogur y que todo esto, bueno, está muy de moda los probióticos y son bacterias. Y esas bacterias nos ayudan muchísimo, más que todo en términos de digestión. Y a partir de las bacterias también, si uno tiene una mala microbiota, es decir, si no tiene suficientes bacterias buenas en el intestino, pues imagínense que eso está relacionado con la depresión o con problemas neuronales, porque las bacterias sacan esos elementos necesarios para que el cerebro funcione bien. Entonces imagínense la importancia de las bacterias positivas en el cuerpo. Lo que pasa con las bacterias es que si están mal ubicadas, pues ahí sí vienen los problemas, ¿no? Si una bacteria intestinal termina, no sé, en el pulmón, pues ahí estamos mal. Y ahí es cuando empiezan a haber los problemas. Pero pues, primero que todo, las bacterias son supremamente importantes. En el caso de los bacilos, están muy presentes en los lácteos. Sin los bacilos no podríamos hacer yogures, quesos,
pues de hecho la leche como tal tiene muchos bacilos, se llaman lactobacilos de hecho, y son muy necesarios para producir este tipo de productos. Sin los microorganismos de los hongos, ¿cómo se llama? La levadura, no podríamos producir pan, no podríamos producir la pola, la cerveza. Entonces, como estos microorganismos juegan un papel muy importante en la alimentación, los bacilos son uno de ellos y hacen parte pues, de los lácteos. Luego siguen los cocos. Se llaman así porque tienen forma de coco, literal. Son estructuras esféricas, son redondos. Estos producen la amigdalitis, el estreptococo. Es como cuando a uno se le inflaman las amígdalas y esto, y es por presencia masiva de estos bichos en nuestras glándulas. Estos se pueden organizar en cadenas, que son los estreptococos, o en cúmulos, que serían como los estafilococos. Por otro lado tenemos los espirilos, tienen forma de espiral. No se les vaya a olvidar el nombre de espirilo por espiral. Por lo general tienen estos pelitos arriba y abajo, son como, estos se llaman flagelos polares. Entonces, polo norte, polo sur, tienen ahí unos flagelos, esto les permite moverse. Son mucho más pequeños que el resto de los que ya habíamos hablado y, bueno, producen enfermedades. Estos están en la enfermedad de la rabia. Cuando los muerde un perro y todo esto, que es una enfermedad durísima que llega hasta el cerebro y eso pues descompone el cuerpo completamente, son los espirilos los que provocan este tipo de enfermedades. Algo que se me olvidaba mencionar y que es muy importante es que los bacilos se dividen en gram positivo y gram negativo. Los gram positivos, cuando uno los va a ver, uno sabe que son gram positivo porque son violeta. Y los gram negativos son fucsia. Esto es muy importante para identificar qué especie de bacilos hay. Eso tiene como una explicación molecular mucho mayor, como por qué unos tiñen violeta y fucsia, pero es muy importante que la tinción de estos dos permitió un gran avance en la ciencia para saber qué tipo de bicho estaba infectando qué cosa. Entonces, pues, los gram negativo y gram positivo. Por último, tenemos los vibrio, que son los que provocan enfermedades como el cólera y están muy presentes en los mariscos y en el pescado y pues agua salada, todo esto, los vibrios. Bueno, esto es por el lado de los tipos de bacterias que podemos encontrar. Entonces, nada, yo les pregunto, ¿qué es un coco? ¿Y por qué se le llama coco? A ver, el que responda más rápido. Vamos a hacer... Porque son redondos. Cocos redondos, perfecto. Los espirilos. Profe, por su forma esférica. Esos son los cocos. Los espirilos. Los espirilos tienen forma de espiral. Y se forman en cadena. Esos son los cocos. Los cocos son los que forman cadenas. Los espirilos formas de espiral. Los bacilos. Los bacilos, los bacilos Forman de De bacilo. bacilo. ¿Y por qué son importantes los bacilos? Porque ellos se encargan de Como de el... las bacterias y No. sí, lo que pasa. Son bacterias, Los sí. lácteos, lo que Ah, trabaja. lo que tenga que- Los sí, lácteos. con la bebida, con los lácteos. Sí. Listo. Y los vibrios, de esos casi ni hablamos, ¿cierto? pero yo creo que los vidrios pueden ser los Vidrios. más abundantes porque el mar es muy grande. Ajá, puede ser una buena hipótesis. Esos me se dices encuentran en los mariscos. Son los que causan todas las enfermedades que pueda haber cuando usted come un marisco mal cocinado. Entonces son los Ah, sí. vibrios. ¿Listo? Sí, Bueno, un pescado. Ajá. Los vibrios son importantes que tienen forma como de media luna. ¿Listo? Listo. Entonces ahora Media vamos a luna. hablar de las partes de los procariotas.
quiero que sepan que esto que se muestra aquí, hagan de cuenta que es como una bacteria Frankenstein, porque nunca, nunca en la vida va a haber una bacteria que tenga pilos y flagelos, o lo uno o lo otro, ¿listo? Pero pues aquí se ejemplifica como para que sepan que estas estructuras existen, pero sepan que esto nunca va a estar en una bacteria, en solo una bacteria no, ¿listo? Entonces, ¿me colaboran ahí con el audio, porfa? Entonces, bueno, ¿qué tiene una célula procariota? Bueno, antes de esto, ¿cuál es lo más importante de una célula procariota y qué lo diferencia de una eucariota? Yo le puedo responder eso. La célula eucariota tiene el ADN en el núcleo. Perfecto. Y la procariota lo tiene en toda la célula. Perfecto, perfecto. Entonces, partiendo de eso, seguimos con las células procariotas, que son todo lo de los microorganismos, y bueno, las partes de la célula procariota. Importante, siempre tienen pared celular. Esta pared celular es súper rígida y mantiene como la forma del organismo. ¿Listo? Luego sigue la membrana plasmática. Esta membrana permite el paso y la respiración de la célula. La membrana plasmática es la que dice, listo, entra la comida, sale agua, es la que ahí nos va dirigiendo que entra y sale de la célula, de la bacteria o bueno. Luego tenemos el ribosoma, que es el sitio donde se construyen las proteínas. Las proteínas son bastante importantes porque son como esos ladrillos básicos para la vida. O sea, sin proteínas no existirían seres vivos porque son como, hagan de cuenta, como la estructura del edificio, como estos parales de metal que hacen como toda la estructura, esas son las proteínas. Entonces, los ribosomas nos van a construir esas proteínas, que es como la estructura de la célula. Luego está el citoplasma. Es un sitio muy importante, es todo esto azul, todo esto. El citoplasma es donde se encuentran todas las, hagan de cuenta la alacena de la casa. Ahí va a estar que el agua, va a estar las proteínas de alimento y también va a tener el ADN, que es como la cédula de la célula. Es toda la información genética, va a estar ahí disuelta en el citoplasma y pues todas las que son sustancias de reserva, es decir, cuando ya la célula empieza a quedarse sin poquita energía y esto, ahí tiene como las sustancias guardadas para echar mano de ellas y utilizarlas dado caso lo llegue a necesitar. Y bueno, también tenemos el ADN importante, es el que nos va a dirigir toda la célula. Va a decir como, hey, nos hace falta comida, vamos a hacer intercambio gaseoso, necesitamos movernos a un mejor ambiente. También es el que le va a decir al resto del mundo como, oiga, esta célula se llama tal, es un bacilo, no sé qué, porque tiene la información genética. ¿Listo? Bueno, ya salimos de las células procariotas. ¿Alguna pregunta de células procariotas? ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Deditos arriba? Listo, súper. Sigamos. Ahora seguimos con las células eucariotas, que la principal diferencia es que son las células más complejas y tienen el ADN encerrado en el núcleo. Nuestras células eucariotas son la base fundamental de la vida para animales y plantas. ¿Listo? Son lo que nos están constituyendo precisamente en este momento. Pueden llegar a un alto grado de especificidad, es lo que hablamos de que no es igual un glóbulo rojo a una neurona, o sea, son completamente distintas y eso es gracias a que pueden llegar a estos grados de especificidad. Tenemos célula animal y célula vegetal, estas son las principales diferencias. En la célula vegetal tenemos los cloroplastos. Gracias a esto se hace la fotosíntesis, que si bien recuerdan, la fotosíntesis es el mecanismo mediante el cual una planta convierte la energía del sol en energía química y pues gracias a la fotosíntesis es que la planta respira, crece, bueno, pero más que todo es el intercambio gaseoso por medio de la fotosíntesis y esto es gracias a los cloroplastos
que acá los pueden ver, son lo que le confieren como el color verde a las plantas y tienen la clorofila ahí dentro. Gracias a esta, pues, clorofila, fotosíntesis. Y también tiene una pared celular, que es todo lo que vemos aquí alrededor. Esta pared celular es supremamente rígida porque, vengan, yo les muestro a ver si podemos ver una histología de planta. Es importante que vean lo cerradas que están entre sí las células de una planta y por qué necesitan, vean esto. Bueno, no sé si ahí lo pueden ver bien. Bueno, estas son las células de una planta y acá están como tan selladas la una con la otra, casi no hay espacio entre ellas y esto es muy importante porque gracias a esto, a este poco espacio entre células, se pueden formar las grandes estructuras que son los árboles. Vean esto. O sea, esto es una célula. Lo que hay acá adentro, los punticos verdes que se ven ahí, son los cloroplastos. Entonces, gracias a esto es que se hacen los árboles, o sea, los grandes edificios vegetales, es gracias a que hay muy poco espacio entre célula y célula, y esto se logra porque la célula vegetal tiene una pared celular muy fuerte que hace que pues, se pueda lograr este punto de unión entre célula y célula. Por el otro lado, la célula animal pues está en un espacio un poco más relajado, tiene mucho más espacio, bueno, depende, si están en tejidos, pues sí va a haber como mucha unión, pero pues ella puede estar por ahí vagando, entonces no tiene una pared celular tan fuerte, no tiene pared celular de hecho, y sí, bueno, lo importante de ella es que tiene los lisosomas, que es como una de las sustancias, uno de los organelos por los cuales pues se hace la digestión de proteínas. Permítanme un momento. Listo. Ay, bueno, sigamos. Entonces, bueno, estas son las principales diferencias entre una célula animal y una célula vegetal, son la presencia de estas estructuras. Pero entonces, ¿la célula animal tiene pared celular o no la tiene? Pues la célula animal tiene membrana, pero no tiene pared. ¿Listo? La célula vegetal tiene pared y membrana, que es distinto. La célula animal no va a tener pared, no va a tener como una estructura, como una armadura afuera que la mantenga fuerte, pero sí va a tener una membrana en la cual se va a generar como el transporte de sustancias. ¿Listo? Listo, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, los lisosomas. Sí, bueno, los lisosomas son especializados para digerir nutrientes, como lo necesita la célula animal. Y pues en la célula vegetal se hace digestión de nutrientes, pero es que no entran nutrientes tan difíciles de digerir como en la célula animal. Entonces, por eso se vio la necesidad de tener como lisosomas. Entonces, bueno, hablando ya directamente como de las partes de la célula, aparte de estas, vamos a tener las mitocondrias, que las vemos acá, la mitocondria, y por acá es esta de acá. Estas mitocondrias, como les había dicho antes, tienen su propio ADN, y en el caso de los mamíferos, tenemos mitocondrias gracias a la herencia materna. Entonces, cuando se forma un individuo, ustedes saben que viene como información por parte de la mamá y por parte del papá. La mamá va a aportar las mitocondrias que ellas van a luego pues dividirse y todo, pero pues tenemos mitocondrias gracias a nuestra mamá. Denle gracias a la mamá por eso. Entonces, bueno, tiene su propio ADN y gracias a la mitocondria pues se hace como es la batería de la célula, que ya lo habíamos hablado. Aquí se hace todo el intercambio gaseoso, respira acá y genera energía con el ATP, que es como la moneda de energía que tiene la célula. Entonces aquí se forma el ATP. Luego vamos a tener los ribosomas, que son estos de acá. Ah, no, esperen. Los ribosomas se encuentran en el retículo endoplasmático,
aparato de Golgi y son los que van a fabricar las proteínas. Acá creo que están, ay, bueno, no se ven. Bueno, la célula vegetal también tiene sus ribosomas. Es que aquí está más fácil para ejemplificarles las partes. Entonces, ¿qué hace el ribosoma? Les va a fabricar todo lo que es la estructura del organismo. Todo lo que es la proteína, les va a plegar las proteínas. Un mal plegamiento de proteínas puede generar enfermedades muy malas como el Alzheimer. Entonces, aquí se pueden generar también, si hay un fallo en este plegamiento de proteínas que se lleva a cabo en el ribosoma, pueden generarse enfermedades degenerativas a largo plazo muy importantes, pero por lo general, pues, las proteínas es lo que nos constituye, de lo que estamos hechos todos. Entonces, gracias al ribosoma, se hacen estas proteínas que vienen por comando del ADN. El ADN le va a decir, hey, necesitamos tanta proteína de tanto, entonces manda la directriz al ribosoma y él la fabrica. Eso es por un proceso de traducción y transcripción larguísimo, pero pues más o menos así funciona. Luego vamos a tener el aparato de Golgi, que va a ser como el almacén. Ahí se va a guardar todo. Como en el aparato de Golgi va a estar todo el almacén de proteínas. Cuando se vayan a necesitar, se va al almacén y se sacan las proteínas. Entonces, ahí en el aparato de Golgi van a estar. Luego vamos a estar, el retículo endoplasmático liso y rugoso, que es donde van a estar los lisosomas y los ribosomas, dependiendo de dónde se encuentren. Acá están los lisosomas en el aparato retículo liso, en el retículo endoplasmático liso, lo siento. Van a estar los lisosomas, que pues ya lo dijimos, son los que digieren, y obviamente un retículo endoplasmático liso solo lo va a tener la célula animal y no la vegetal, porque esta no tiene lisosomas. Los cloroplastos, ya hablamos de esto, y la pared celular, ya, eso ya es tema chuleado. Una cosa también muy importante de la célula vegetal es que tiene una vacuola gigante. Vean esta vacuola, y aquí las vacuolas creo que casi ni se ven, creo que ni las representaron. Son chiquiticas las vacuolas. Por acá van a estar. La vacuola en la célula vegetal va a ser el almacén de agua. Entonces, esta vacuola se va a expandir o se va a contraer. Por eso cuando una mata se marchita, se baja toda, porque estas vacuolas están todas deshidratadas. Y cuando se llena de agua, hace que la planta esté paradita. Entonces, gracias a las vacuolas, ellas son las que tienen como todo el almacén de agua. Lo mismo va a pasar en la célula animal, pero pues no la necesitamos tanto como en una célula vegetal. ¿Alguna pregunta respecto a células animal y vegetal? A ver, los veo. ¿Todo bien? Listo, los veo como dormidos, ¿cómo van? Listo, bueno. Bien. Listo, está bien. Yo confío en ustedes. Bueno, vamos ya en el transporte. La membrana y el transporte. Acuérdense que tanto la membrana animal como la vegetal van a tener una membrana que se encuentra aquí alrededor. Esa membrana está acá, o sea, está entre la pared de la célula, y aquí va a estar la membrana. ¿Qué va a hacer esta membrana? Es una parte muy importante de la célula porque es semipermeable. ¿Qué quiere decir que sea semipermeable? Es que no va a dejar pasar toda la cantidad de sustancias, sino que va a ser muy selectiva con el paso de sustancias. Esto se debe a que la membrana tiene una capa, una bicapa fosfolipídica. Eso suena muy raro, ¿no? Pero es que tenemos lípidos y fósforo, lo que nos va a conferir acá afuera que sea impermeable a todo lo que tenga agua y muy permeable a todo lo que sean grasas. Todo lo que es lípidos, o sea, todo lo que hagan de cuenta, ustedes saben que el agua y el aceite se repelen, ¿no? Porque pues no pueden diluirse el uno con el otro. Entonces, todo lo que sea más hacia aceites, como todo lo aceitoso, va a pasar por esta capa muy fácilmente, y todo lo que sea más hacia aguas, como todas las sustancias polares se denominan así, van a tener que pasar por un canal en específico. Eso es gracias a esta capa y la presencia de esta capa
bicapa fosfolipídica hace que nuestra célula pues no se llene de agua y se estalle, o sí, como que tenga una decisión frente a lo que entra y sale. ¿Cómo se generan este tipo de decisiones o esta selectividad de sustancias que entran y salen de la célula? Por medio de distintos tipos de transporte. Vamos a verlos ya mismo. La ósmosis es el paso, bueno, los transportes tienen dos. Un transporte pasivo que no tiene ningún gasto de energía, como que solo sucede y ya, y un transporte activo que tiene un gasto de ATP. Acuérdense que el ATP lo forma la mitocondria. Entonces va a tener como un gasto ahí, como que la célula tiene que esforzarse en algo para que pues se genere el paso de la sustancia. Por ósmosis es el paso del agua a través de canales. Digamos que estos son canales específicos para el agua y estos pues se abren o se cierran y aquí pues pasa el agua, pero ya ven que no pasan a través de esto, como por acá no va a pasar el agua, necesita un canal muy específico. Tenemos la difusión, que hagan de cuenta como cuando ustedes tienen un salón lleno de pelotas, y van a abrir la puerta de ese salón. Entonces, claro, todas esas pelotas se van a desparramar dentro de la otra habitación donde ustedes abren la puerta. Más o menos así es la difusión, que es el paso de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración, y es sencillamente abrir como esa puerta para que pase todo esto. Esto no tiene ningún gasto de ATP porque pues sucede sin ningún esfuerzo. O sea, ustedes no van a empujar a las pelotas, sino que ellas simplemente porque están muy presionadas van a entrar. Más o menos lo mismo pasa con la difusión. El transporte activo es, por otro lado, hagan de cuenta que ustedes tienen que abrir la puerta. Ustedes están en el sitio donde la habitación está vacía y tienen como unas pocas pelotas y quieren abrir la puerta de ese armario para meterlas. Entonces tienen que tener un esfuerzo grandísimo para evitar que todas esas pelotas se les vengan encima, y tras del hecho ustedes tienen que sacar pelotas a ese armario. O sea, como coger y meterlas en ese armario, eso va a tener un gasto de energía gigante porque es un paso de una molécula de menor concentración, que es donde ustedes están, a uno de mayor concentración, que es el armario lleno de pelotas. Entonces va a tener un gasto muy grande de ATP. Y con respecto a este paso, a este transporte de moléculas, tenemos la famosísima bomba de sodio-potasio, que hace un intercambio entre estos dos elementos, sodio y potasio, para mantener el equilibrio adentro y fuera de la célula en cuanto a cargas, en cuanto a cargas eléctricas. La célula es un poco más negativa que el exterior, y eso hace que pues tenga condiciones óptimas para su funcionamiento, y esto se forma gracias a la bomba de sodio-potasio. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien con el transporte de membrana? ¿Listo? Listo, súper. Igual, yo les voy a mandar un quiz al final, tienen que responderlo, pero luego se los mando. Bueno, ya saliendo de todo el tema de células, vamos a pasar a los tejidos, que es cuando las células se organizan y forman un órgano. Primero que todo, pues... no, tacho. Tejidos todavía no, señores. Un momento. Discúlpenme un momentico, que aquí se nos cambió. No es tejidos, sino es ciclo celular. Lo siento. Ciclo celular. Entonces, bueno, perdón por eso. El ciclo celular es lo que nos va a hablar la vida de la célula. Desde que nace como una pequeña célula hasta que se divide y pues muere. Casi nunca se le tiene en cuenta como la muerte natural a la célula, pero también hace parte del ciclo celular. Principalmente consta de interfase y mitosis. Y bueno, vamos a ver de qué trata cada uno. Primero está la interfase, que es como la parte más larga del ciclo celular, puesto que aquí una célula recién nacida tiene que prepararse, madurar, o sea, pasar desde bebé por la adolescencia hasta la pubertad y hasta volverse a dividir. Entonces es como nacimiento y reproducción, más o menos,
sería la interfase, solo hasta acá. Antes de reproducirse, hasta ahí terminaría la interfase. Para lograr esto, una célula pues tiene que, en la fase, espérenme un momentico, y listo, bueno, tenemos la interfase. Entonces tenemos la fase G, que es que la célula empieza a crecer y empieza a duplicar su tamaño. Es decir, si antes tenía una mitocondria, ahora va a tener 2 mitocondrias. Si antes tenía 3 vacuolas, ahora va a tener 6 vacuolas. Entonces como que empieza a crecer y a duplicar todo lo que ya tiene. Luego va a empezar a entrar a la fase S, que es cuando el ADN que ella tiene va a tener que duplicarse. Esto es aparte porque el ADN es un material muy delicado y es el más importante de toda célula, porque el ADN nos va a dar como todas las directrices, ¿no? Nos va a decir qué hacer. Entonces, el ADN tiene una fase solo para él, para su duplicación. Entonces, eso se va a dar en la fase S. Y, bueno, sí, bueno, van a generar como proteínas asociadas para la duplicación de ADN. Luego, en la fase G2, esta es la fase G1, la fase G2 va a tener como las estructuras necesarias para la división, o sea que ya va a tener toda la maquinaria para la división y, importante, el ADN que antes estaba como disuelto se va a tener que condensar en cromosomas. Entonces, hasta aquí, ya cuando se condensa el ADN en cromosomas, terminaría la fase G2. Y luego entraríamos en la parte de la mitosis, que es toda la división celular. Entonces, para hacer un recuento, fase G1, replicación de ADN, replicación de organelos. Fase S, replicación de ADN. Y en la fase G2 se condensa el ADN y se tiene toda la maquinaria lista para la división celular. Bueno, yo les hablé que se va a condensar en cromosomas. Les voy a mostrar cómo está organizado el ADN. Acá vemos la célula, está con el núcleo y en el núcleo pues está el ADN. Generalmente está así, como una doble hebra, y eso es un chorrero. Es como si ustedes cogieran lana y la sacaran toda, entonces como que todo ese montículo de lana es lo que se encuentra normalmente en el núcleo y es así como una doble hebra de ADN. Esta luego, ya cuando empieza en esta fase, la fase G2, se va a tener que ir condensando. Entonces hagan de cuenta que ustedes cogen esa lana y empiezan a enrollarla. Y eso va a generar, pues eso se logra por medio de histonas y la cromatina. La cromatina, hagan de cuenta que es la lana, y las histonas son como esos carretes de los tubitos de hilo donde van a ir enrollando el hilo del ADN. Entonces, luego, más adelante, esto se va a ir, bueno, se generan los nucleosomas, que es un poquito más condensada, las histonas más condensadas, y luego se va a formar un telómero y luego un cromosoma. El cromosoma ya es cuando está supremamente condensado todo el ADN y está como empaquetado en esta estructura. Un cromosoma se compone por telómeros, ¿sí? Y estos telómeros tienen como este par de telómeros, se llama histona, histonas hermanas, aquí están. Las cromátides hermanas, lo siento. Cromátides hermanas son idénticas la una de la otra y están unidas por un centrómero. Esto es muy importante para lo que vamos a ver enseguida, que es la mitosis. Entonces, una forma muy fácil en la cual ustedes se pueden memorizar la mitosis es por medio de una palabra que se llama interprometantelo. Entonces es interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Interprometantelo. Ahí no sé si les sirve, a mí me funciona un montón en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Interfase ya lo vimos, que es este ciclo larguísimo. Todo esto es la interfase. Entonces, está aquí la célula, interfase. En la profase, vean que ya no hay núcleo. Entonces, van los cromosomas, empiezan a estar en el citoplasma y se generan estas cosas que se llaman los centriolos.
que es donde van a migrar como a los polos opuestos de la célula. Vean que hay dos. Entonces, en la profase, importante, se va el ADN compactado ya no va a estar encerrado en un núcleo. Bueno, luego en la metafase, por medio, a ver, en el citoplasma ustedes tienen algo que se llaman como bueno, son unas fibras en el citoplasma que hace que se mantenga todo en su lugar, ¿sí? Digamos que el citoplasma no es como una sustancia fluida y que la mitocondria está un día al lado del núcleo y al otro día está al lado del aparato de Golgi, no. Entonces se mantiene en un sitio y gracias a ese sitio se generan como estas fibras que mantienen cada cosa en su lugar y ahora esas fibras se van a organizar para formar algo que se llama el uso mitótico. ¿Qué hace este uso mitótico? Nos va a coger los cromosomas que se acuerdan que estaban, o sea, el ADN acá en esta parte ya estaba doble, acá lo dividimos, hicimos un doble ADN, entonces vamos a tener, si tenemos doble ADN, pues vamos a tener dos cromosomas iguales, que acá se van a organizar, digamos, aquí están los azules grandes, los azules pequeños, los amarillos grandes, los amarillos pequeños. ¿Qué pasa en la metafase? Van a coger todos esos cromosomas que están dobles y los van a alinear en el centro de la célula gracias a esas fibras que estaban en el citoplasma, se van a alinear y se van como a hebrar. Entonces van a quedar acá por medio del centrómero del cromosoma. Aquí hagan de cuenta que pasa una aguja y los alinea a todos en el medio. Eso va a pasar en la metafase. En la anafase, lo que va a hacer es que estas fibras van a empezar a jalar cada uno de los cromosomas, dividiéndolos, ¿sí ven? Entonces, acá ya toda la información replicada ya se va yendo para un lado de cada uno de los centriolos de la célula. Entonces, se van a ir dividiendo del mismo modo los organelos que estaban dobles, también se empiezan a ir a cada uno, a cada lado de la célula. Y luego en la telofase se genera algo que se llama la citocinesis, que es que se corta, o sea, se empiezan a englobar ya cada una de las células hijas, y citocinesis es cuando se corta este nexo. Entonces, se generan dos células completamente iguales a la célula madre debido a todo lo que se requirió para duplicar la información genética de los organelos. Entonces, vamos a tener dos células hijas y así se forma la mitosis. La mitosis es importante que solo se genera en células somáticas, es decir, aquellas que componen tejidos. Solo en esos tejidos se van a generar el proceso de mitosis. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Preguntas? Bien. Bueno, bien. Emanuel, ¿tenías preguntas? No, señora. ¿No? Listo. Allá, ¿cómo van, chicos? ¿Todo bien? Listo. Bien, bien, profe, bien. Súper. Y Gabriel, que siempre ha estado en silencio en toda la clase. ¿No? Está jugando Play. Gabriel Durango. No sabe, no responde, si va a estar por allá jugando Play. Listo. Bueno, ahora vamos a la meiosis. Es casi, no se vayan a asustar, es casi como la mitosis, pero sucede algo más importante. Digamos que en la meiosis, aquí lo podemos ver, la meiosis solo va a generarse en las células sexuales, porque a partir de la meiosis se generan como los óvulos y los espermatozoides, y es muy importante esto porque solo vamos a tener como la mitad de la información genética de la mamá y la mitad de la información genética del papá. Y eso se genera por la meiosis, ya que se van a generar 4 células hijas con la mitad de la información de la célula madre. ¿Esto por qué se genera? Porque van a pasar, hagan de cuenta, 2 mitosis, ¿sí? Entonces va a estar la meiosis, hasta aquí todo va a estar normal. Digamos que la meiosis y la mitosis se parecen hasta que llegan a este punto.
Hasta aquí todo bien, todo normalito, una anafase completa, tienen su información genética, se generan estas células, pero a partir de estas células se va a generar otra anafase en la cual se va a dividir esta información que estaba duplicada para que quede solo la mitad, ¿sí? Aquí lo pueden ver, vean. Acá, anafase, listo, se dividió la información que estaba acá duplicada, chun, 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 listo, se generaron las dos células hijas, a partir de estas células hijas se vuelve a dividir, entonces si solo teníamos 2 cromosomas, ahora vamos a tener medio cromosoma de cada uno, ¿sí lo ven? ¿Sí entendieron bien esa parte? Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque acá vamos a tener un óvulo con la mitad de la información genética para que sea completada por un espermatozoide con la otra mitad de la información y vamos a tener un organismo completo, ¿sí? Digamos que la mamá aporta 23 cromosomas, el papá 23 cromosomas y se completa una información de 46 cromosomas. Para ser individuos normales tenemos que tener 46 cromosomas en total y eso se genera gracias a la meiosis. Imagínense si esto no pasara y llegara un óvulo con 46 cromosomas y luego llega un espermatozoide y se une con un óvulo de 46 cromosomas, eso se va a generar un chorrero de información y cada vez vamos a tener como organismos con mayor cantidad de información. Entonces, este es un método biológico para contener la información genética, como para que se mantengan organismos con el mismo número de cromosomas en cada generación. Entonces, esta es la meiosis, no es muy distinta a la mitosis, solo que hagan de cuenta que tiene una anafase más. Entonces acá y aquí se hace otra anafase, entonces anafase 1, anafase 2. Y ya, eso es lo que sucede. Y también algo muy importante es que se necesita una variabilidad genética en esa meiosis. ¿Por qué? La variabilidad genética es muy importante para la supervivencia de las especies, ya que si tenemos, hagan de cuenta que vamos a generar una característica importante y si tenemos más en nuestro, no sé, tenemos como una caja llena de herramientas. Entre más herramientas tengamos, que puede que no las estemos necesitando en el momento, pero si el ambiente nos saca, no sé, un ambiente supremamente helado, digamos que el cambio climático ya malísimo, un ambiente súper helado, tenemos en nuestra caja de herramientas, no sé, una proteína que nos hace que podamos cubrirnos de ese frío y proteger nuestro cerebro, digámoslo. Esa caja de herramientas se debe a esta variabilidad genética, que es como todas las posibilidades de lo que pueda ocurrir en un futuro y cómo un organismo puede responder ante ese futuro, y es debido a que en la meiosis se hace un intercambio, un recambio. Hagan de cuenta, están estos cromosomas y en la anafase 2 lo que va a pasar es, miren, meiosis 1. Bueno, aquí lo que pasa es que este cachito rojo se cambia con este cachito blanco y este cachito blanco se cambia con este rojo y se forman esto. Esto es en la interfase de una meiosis, que es esta parte. Acá, cuando ya se están generando los cromosomas, lo que hacen es que unos se intercambian. Entonces vamos a tener esto distinto y a la final vean todo lo distintos, las distintas posibilidades. Esto nos va a generar variabilidad genética. Mientras que en las procariotas, digamos que las procariotas lo único que hacen para dividirse, que son las bacterias y esto, lo que hacen es generar una copia de ellas, como que acá les empieza a salir como un tumorcito y empiezan como a replicar el ADN y ¡pum!, sale otra completamente igual a la original. Estos organismos por lo general tienen como, son todos idénticos y no hay mucha variabilidad genética, mientras que en los eucariotas sí vamos a tener variabilidad genética debido a la meiosis. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Listo. Y ya para finalizar, tenemos lo que son, denme un momento, sí, apenas, tenemos los tejidos, que es lo que llevamos hablando desde el principio. Los tejidos es la base para la formación de órganos y en el cuerpo humano tenemos los siguientes tejidos. El tejido conectivo,
el tejido, denme un momento, que estemos en la misma página. Entonces, es el tejido conectivo, bueno, va a ser el laxo, que es la piel, y el denso, que va a ser como todo lo que forman los órganos, o sea, como todo lo que va a mantener a los órganos en su lugar. Es la razón por la cual no tenemos el estómago, cuando brincamos el estómago no se nos sube a la garganta, es gracias al tejido conectivo, y estos son como los ligamentos, y todo esto va a tener como todos los órganos en su sitio. Tenemos los cartílagos, que van a estar como lo que tenemos acá en las orejas, es como es una estructura fuerte, pero no tan fuerte como un hueso y no tan débil como un músculo, ¿sí? Es una sustancia que está ahí como que tiene cierta flexibilidad, y pues ustedes lo pueden ver también en la rótula. El cartílago está muy presente en todo lo que son las articulaciones. Tenemos los tejidos adiposos. El tejido adiposo es todo lo que son el almacenamiento de grasas. Si requerimos, no sé, llevamos mucho tiempo en ayuna y necesitamos como esa energía porque el cuerpo ya empieza a pedir. A partir del tejido adiposo se va a sacar como esa energía disponible, es donde almacenamos toda la energía. Y pues son los gorditos, básicamente ese es el tejido adiposo. Bueno, la sangre, que esto está en entredicho, no se sabe si es un tejido o si son como una serie de células. Lo que sí es cierto es que la sangre es supremamente importante para todo lo que es el transporte de oxígeno, y es lo que mantiene todos los órganos bien. Ustedes saben, si llega a faltar sangre en una extremidad, en un pie, pues ese pie se va a morir, se necrosea porque no tiene una irrigación de oxígeno, y eso se debe gracias a la sangre. Tenemos el tejido óseo, que es todo lo de los huesos. Acá hace falta un poco. También tenemos el tejido nervioso, que es todo lo que viene desde el cerebro al resto del cuerpo, y es lo que nos va a dar la información de cómo está el exterior y cómo está nuestro estado interno. Gracias al tejido nervioso sabemos que nos duele la panza, sabemos que tenemos un hueso roto porque duele, y gracias a ese tejido nervioso pues el cerebro sabe lo que está sucediéndole al cuerpo, tanto en un ambiente como de forma interna. Y también tenemos los tejidos, denme un momento. Sí, esos serían todos. Entonces está tejido muscular, los músculos, tejido nervioso, lo que ya hablamos, conectivo, lo que sostiene, y el tejido epitelial, ese era el que me faltaba. El tejido epitelial es lo que va a conformar cada uno de los órganos. Entonces el estómago está conformado por tejido epitelial y todo esto. Entonces esto sería por hoy, muchachos. Esta era la clase que teníamos preparada para ustedes. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Tienen preguntas? ¿Qué les pareció? Cuéntenme todo. ¿Me enredé mucho? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, profe, ahí sí, todo estuvo bien, pero Desde que los que llegaron hay tarde. espérate, hay uno que no entendí bien y era que tejido adiposo. Ese no no lo tengo muy claro. Listo, el tejido adiposo, haga de cuenta los gorditos, todo lo que se acumula, todo lo que, como esta piel que sobra en el abdomen y eso, ese tejido adiposo lo que va a tener son como células grasas que van a tener como todo el almacenamiento de energía, ¿sí? Cuando el cuerpo empieza a carecer de energía de alimento, cuando la energía que se provee a partir de alimento ya no está disponible, el cuerpo lo que va a hacer por metabolismo, voy a detener la presentación, el cuerpo lo que va a hacer por metabolismo es echar mano de esas grasas y empezar a quemar la grasa. Entonces, todo lo que sea como tejido de almacenamiento va a ser el tejido adiposo. Listo, profe, ahí sí, ya entendí, muchas gracias. Perfecto. ¿Algo más? ¿Preguntas? Profe, pues aquí unos infantes, como dijo que usted vio, llegaron a lo último y
No, la mayoría ni entendió nada, pues. Están perdidos, Están perdidos por los que llegaron a lo último. Pues yo más o menos entendí ya lo último, desde la célula animal y vegetal hasta lo último. Pero ya obviamente ya lo otro, pasa uno ya. Sí, señor. Bueno. Sí, señorita. Podemos hacer como un repaso rápido antes de, o sea, ustedes llegaron a célula animal y vegetal. Sí, señorita. Listo, pues si quieren, podemos cuadrar, Pedro, si quieres me ayudas, podemos cuadrar ahí como una pequeña clase para no repetir con todos. O bueno, no. ¿Saben lo que podemos hacer? Podemos entrar a explicar. Vamos a hacer el quiz. El quiz se los voy a mandar más tarde. Epa, yo creo. Perfecto. Igual, listo. Listo, listo. Entonces, Felipe, lo que voy a hacer ahorita, te envío un link, te lo envío hoy a la tarde, de las preguntas del quiz y ya, como sería que lo resolvieran y yo ahí estoy viendo las respuestas y las resolvemos en la próxima clase. Listo. Muchachos, un placer para mí darles la clase. Nos veremos entonces en la siguiente sesión. Igualmente. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, chao, chao. Muchas gracias, chao. Cuarentena. Yo la verdad sí tengo muchas dudas, pero no sé. ¿Cómo? No, por ejemplo, yo recibí las guías de estudio, las recibí hace como 2 meses y pues yo sí he estado estudiando, pero hay cositas que se le saltan a uno.
Otra preguntita, ¿será que yo me podría comunicar por teléfono? Porque es que como yo estoy en una institución, la verdad es que no me queda, no tengo la posibilidad de estar pues revisando, y yo recibí esta clase fue porque ahí me dijeron el martes a las 10 de la mañana, recibí el sábado recibí otra. Entonces, listo, ya bueno, listo. Listo, profe, muchas gracias. Sale, muchas gracias. Sí, señor. Ya, señor, hágale.